Bienvenidos a BU Academy, the podcast. Miren, en este episodio vamos a hablar un poquito sobre los insumos perfectos, porque miren que si nosotros nos dedicamos al mundo del craft y de las manualidades en general, el pegamento que usamos tiene mucho que ver con el proyecto final. La calidad de la cartulina que usamos tiene muchísimo que ver con el resultado final, ¿verdad? La camiseta, los materiales como el vinil textil, el vinil adhesivo, todo tiene que ver con el resultado final, lo que nosotros vamos a obtener. Pero si nosotros llevamos eso un poquito más profundo, un poquito más lejos, pues ahí está cómo el cliente se encuentra lo que nosotros hacemos. Y pues mira, independientemente de que tú domines cualquier plotter de corte, o también, por otra parte, independientemente de que tú domines cualquier programa de diseño gráfico, al final, si no trabajas con los materiales adecuados, y por eso le hemos llamado insumos perfectos a este episodio, si no trabajas con los materiales adecuados, vas a tener problemas con tu emprendimiento, con tu negocio, con ese proyecto que tienes de vida. Entonces, mira, aquí por ejemplo tengo algunos detalles que tenemos que tener en cuenta. Aquí los tengo bien anotaditos para que no se me quede ninguno. Entonces, por ejemplo, el vinil adhesivo. Hay personas que me preguntan, Antonio, ¿cuál es el proceso correcto para que una taza dure 1000 años con un vinil adhesivo pegado? Pues mira, vamos a empezar por el hecho de que el vinil adhesivo tiene que ser permanente. Y esto ya de saque es un problema porque, por ejemplo, aquí en la República Dominicana no lo venden como tal. Aquí en la República Dominicana no venden vinil adhesivo permanente, sino que venden vinil adhesivo caro y vinil adhesivo barato. Okay. Lo cual también es una idea de qué tú estás comprando. Por ejemplo, si te dicen, mira, vendemos este color amarillo de vinil adhesivo en 100 pesos la yarda, ¿verdad? Pero también tenemos aquella marca en 400 pesos la yarda, igual es amarillo, pero es otra marca, es otra calidad, pues ya eso te está dando a ti una idea. Entonces, vamos al punto, mira. Si nosotros, por ejemplo, compramos viniles adhesivos de marcas muy buenas y reconocibles, como lo son los viniles adhesivos de la marca Cricut, los mismos de la marca Silhouette, la marca Caesar también. Si nosotros compramos viniles adhesivos de esas marcas, generalmente en el empaque te dice si es un vinil adhesivo removible, así mismo lo dice como tal, removible, o te dice si es un vinil adhesivo permanente, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con un vinil adhesivo permanente, pues ese sería el adecuado. Si vamos a personalizar una taza, sería con ese vinil adhesivo. Y también lo que yo les recomendaría a ustedes es que hagan un tipo de sticker, de etiqueta, de label, como ustedes deseen llamarlo, en el cual ustedes van a educar al cliente sobre el uso correcto de ese producto personalizado. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decirle al cliente, mira, no lo dejes metido en agua, porque es que hay personas que meten los trastes en el fregadero a las 9 de la mañana, se van a trabajar, llegan a las 8 de la noche a su casa y todavía están los trastes metidos en agua. Entonces tú no puedes hacerle eso a un vinil adhesivo porque por bueno que sea, se va a dañar, o por lo menos no va a durar el tiempo que está destinado a durar. Entonces, educa al cliente. Tú le dices, mira, no lo dejes metido en agua. Y también tú le dices, aparte de decirle lo que no debe hacer, tú le puedes decir lo que sí puede hacer. Por ejemplo, lo puedes meter en el microondas, la taza la puedes meter en el microondas. Con esa personalización no hay ningún problema. Por ejemplo, le puedes ir indicando al cliente qué hacer y qué no hacer. Y esto se ha visto por años. Cuando tú compras una camiseta, en la parte de la etiqueta de atrás de la camiseta te dice, no la planches, o la puedes planchar a tantos grados Fahrenheit, por ejemplo. La camiseta también te dice si es algodón, si es poliéster, pero también las camisetas te dicen, por ejemplo, no la laves con cloro, o no la laves o no la seques en una secadora, sino que simplemente ponla a secar al sol, etcétera. Entonces, esas instrucciones son sumamente importantes. Entonces, como primer punto, el vinil adhesivo, si vamos a trabajar, por ejemplo, con una taza, sería vinil adhesivo permanente. Entonces sería como el adecuado, ¿ok? Entonces luego tenemos el vinil textil. Qué desagradable es cuando nosotros entregamos a un cliente una camiseta y a esa camiseta se le cae el puntico de la I. Se le cae el puntico de la I. O se le cae el lacito de Minnie Mouse con la primera lavada. La primera vez que ese cliente mete la camiseta a la lavadora,
lavadora empiezan a caerse partes del diseño. Qué desagradable es eso. Especialmente porque esto los clientes lo suelen preguntar. ¿Cuánto va a durar esa personalización? ¿Cuántas lavadas, por ejemplo? Entonces, especialmente cuando tú le dijiste al cliente, no, mira, eso dura mucho. Se llama vinil textil el material y tiene una larga duración, tiene una gran, o sea, acepta una gran cantidad de lavadas. Y a la primera lavada empiezan a caerse los diseños. ¿Se trata de que tú no sabes qué es el vinil textil? ¿O se trata de que tú no sabes usar un plotter de corte? ¿O que tú no sabes cuál es el proceso, la temperatura, el tiempo para planchar un vinil textil en una plancha térmica? No, todos esos detalles tú lo conoces. El error que cometiste fue trabajar con un vinil textil barato, el económico, creyendo que te estás ahorrando par de peso, ¿verdad? Creyendo que te estás ahorrando algo, pero en realidad le estás causando un gran problema a tu negocio. Entonces, igual, si vas a trabajar con la personalización de una gorra o de algún tipo de shopping bag, así en tela Canva, o alguna camiseta, un polo, un t-shirt, etcétera, personalizándolo con vinil textil, trabaja con materiales de calidad. Trabaja con materiales de calidad. Así tú tengas que cobrar al cliente un poquito más. Trabaja con materiales de calidad, ¿verdad? Que el cliente, te lo juro, te lo va a agradecer. Luego tenemos las tazas. Vamos a hablar un poquito sobre las tazas. Y cuando digo tazas, me refiero a tazas de sublimación, ¿ok? No me refiero a cualquier taza que tú puedas conseguir en un supermercado, etcétera, en un mall. No, me refiero a tazas de sublimación que solo la venden en lugares donde venden productos de sublimación, ¿ok? Estamos limitados ahí a tazas de sublimación, este comentario que voy a hacer. Mira, las tazas, independientemente del país en el que tú vivas, esas tazas se fabrican en el mismo lugar. Lo que pasa es que desde ahí salen a distintas partes del mundo. Y en ese lugar en donde se fabrican las tazas, pues hay diferentes estándares. Está, por ejemplo, la Plus, o sea, simbolito de más, ¿verdad? Están las Plus AAA, ¿ok? Luego están las AAA. Luego están las AA y luego están las A. Siendo las A la taza de menor calidad. ¿Cómo tú identificas una taza de poca calidad? Porque si tú no conoces esto, pues entonces el suplidor te va a vender una taza A como si fuera una taza AAA. Es como si yo, en otras palabras, te estuviera vendiendo, por ejemplo, un Toyota, un carro, un vehículo Toyota del 2005 por el mismo precio de un Ferrari del 2020. Como tú no sabes de vehículo, pues te están engañando. Pues lo mismo, como tú no sabes de los distintos tipos, ¿verdad?, de calidad de tazas, pues entonces te están vendiendo una cosa por otra. Entonces, ¿cómo tú lo identificas? Mira, cuando una taza es de baja calidad, por ejemplo, y tú la estás sublimando, el color suele caerse un poquito. Se ve un poquito como que un efecto fantasma, ¿ok? Se ve un poquito ahí un efecto fantasma en la sublimación. Pero también tú te das cuenta cuando la taza es de baja calidad, porque en el proceso de fabricación de esa taza, cuando le echan el polímero, que es un químico que se necesita para que esa taza en efecto sea una taza sublimable, se la echan mal. Es como si se la echaran así, como que salió lo que salió. Entonces ustedes pueden notar algunos grumos de polímero, como gotitas. Pueden notar gotitas, como grumos, como gotitas de polímero, que es un químico transparente en la taza. Si ustedes ven esas gotitas, esos grumos en la taza, pues están trabajando con una taza de baja calidad. Otro detalle, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con tazas de baja calidad, la taza, cuando la tenemos en la plancha térmica, suele sonar un poco. Suenan porque se craquean con la temperatura, ¿sí?, de que necesita la sublimación. Se craquean un poco. Entonces, ya le di ahí algunos detallitos para ustedes identificar si están trabajando con tazas de baja calidad, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, las camisetas. Hay camisetas buenísimas y hay camisetas de muy mala calidad. Incluso camisetas, por ejemplo, rojas, que cuando tú las metes en la lavadora salen blancas porque pierden el color. No podemos trabajar a los clientes con una camiseta de baja calidad. Tenemos que buscar una calidad buena, independientemente de que nos cueste un poquito más. Otro detalle que tienen las camisetas, y voy a decir las camisetas, pero en realidad las
telas de baja calidad es que cuando nosotros la colocamos en la plancha térmica, queda marcada con la plancha térmica en la camiseta. En otras palabras, quemamos un poquito la tela, un poquito o mucho, dependiendo del tiempo que hayas dejado esa tela metida en la camiseta, pero se ve que está un poquito quemada, ¿ok? Entonces, también eso es como que eso ya te está diciendo que estás trabajando con una tela que no es adecuada, ¿bien? Entonces, para que tengas ahí ese detallito en cuenta. Luego, por ejemplo, las cartulinas. Cuando hablamos de cartulinas, no es que hay cartulinas de mala calidad o cartulinas de buena calidad. O sea, yo he trabajado durante mucho tiempo con diferentes tipos de cartulinas y no me he encontrado con cartulina buena ni cartulina mala. Aquí lo que pasa cuando trabajamos con cartulinas es que trabajamos con la cartulina no adecuada dependiendo del proyecto. Como por ejemplo, si nosotros estamos realizando una letra 3D, por ejemplo, nosotros queremos trabajar con una cartulina que sea bien rígida para que quede bien firme la letra 3D. Si estamos trabajando con una cajita para un cumpleaños, una cajita de dulce, por ejemplo, para un cumpleaños, también queremos trabajar con una cartulina que sea bien rígida para que quede firme la cajita, porque sería como desagradable que trabajemos con una cartulina muy flexible, y vamos a hablar un poquito más al respecto más adelante, pero sería muy desagradable que echemos, por ejemplo, dulces, todos los dulces que se supone que van dentro de la cajita, porque por eso la hicimos, ¿verdad? Y que cuando echemos los dulces la cajita se abra por la parte de abajo, o cuando echemos todos los dulces no se abra, pero sí como que se dobla, como que se pone ovalada en la parte de abajo por el peso de los dulces. Ese tipo de cosas solo pasa cuando tú estás trabajando con una cartulina que no es la adecuada, para que tengas ese detallito ahí en cuenta. Entonces, las cartulinas, y si nos sigues, por ejemplo, si tú sigues este podcast por YouTube, en la descripción de este podcast en YouTube, tú vas a ver algunos materiales que yo te recomiendo ahí. Pero, por ejemplo, como cartulinas buenas para diferentes tipos de proyectos. Pero si tú, por ejemplo, estás trabajando con una letra 3D, yo preferiría trabajar con una cartulina que sea de más de 80 libras. Hay países en los cuales las cartulinas se pesan por libras y hay otros países en los cuales las cartulinas se pesan por gramos. Y luego están los otros países como la República Dominicana, en donde si tú vas a comprar una cartulina y tú le dices yo quiero una cartulina de 250 gramos o yo quiero una cartulina de 65 libras, las personas que te están vendiendo la cartulina no tienen ni idea de lo que tú le estás hablando. Eso es un problema que tenemos actualmente en la República Dominicana, que tenemos suplidores que no tienen mucha variedad y lo poco que tienen como que no lo conocen. Sí, como que no tienen esa noción de para qué se usan esas cartulinas en la manualidad. Entonces, tú le haces preguntas concretas y no te las saben responder. Te saben decir que tienen cartulina dorada o cartulina amarilla o cartulina blanca, pero no saben cómo se llama esa cartulina y cuál es su peso, que eso es sumamente importante. Bien. Entonces, tenemos cartulinas, por ejemplo, de 80 libras, que son equivalentes a algunos 250 gramos o más. Tenemos creo que un poquito menos. Tenemos cartulinas de 100 o de 105, de 110 libras, que son equivalentes a 300, a 320 gramos. Estas son las cartulinas que más rígidas suelen ser, porque ya más rígido de ahí pasamos a chipboard o a cartón madera, que no es lo que necesitamos, ¿ok? Estamos hablando de cartulinas. Cartulinas de 300, de 320 gramos, o si llevamos eso a las libras, sería de 100 o de 110 libras. Son las adecuadas, por ejemplo, para tú trabajar con cajitas para cumpleaños, también para cake toppers o topes para pasteles, buenísimas. O en el caso, por ejemplo, de las cajitas, de los toppers o de las letras 3D, también buenísimas, buenísimas, buenísimas. Así que para hacer aquí como que un pequeño resumen, ¿verdad? Vamos a tocar algunos de los puntos. Por ejemplo, vinil adhesivo. Es bueno que sepas que hay países en los cuales hay vinil adhesivo removible, que este es un vinil adhesivo que tú pegarías en una zona donde luego no importe que se pierda el producto. Como por ejemplo, yo trabajaría con vinil adhesivo removible o con vinil adhesivo permanente, cualquiera de los dos, en un globo, ¿verdad? De eso que le echamos helio y quedan flotando, etcétera. Porque tú sabes que el globo, tarde que temprano, va a explotar o va a terminar sin aire. Y luego vamos a terminar botando eso. Es muy diferente cuando trabajamos en una taza, por ejemplo, que nosotros tenemos una taza. Hay personas que tienen 5 y 10 años con una taza, ¿ok? Entonces,
como nosotros, ese es un producto que queremos que dure, ¿verdad? Que se perpetúe en el tiempo, pues nosotros trabajamos ahí con un vinil adhesivo permanente en lugar de trabajar con un vinil adhesivo removible, cuya diferencia es que la parte adhesiva del vinil es más o menos dependiendo de si es removible o permanente. ¿Ok? Si es permanente tiene mucho más adhesivo, la parte adhesiva. Más o menos esa es la diferencia. Luego en el caso del vinil textil, qué desagradable cuando lavamos una camiseta y esa camiseta empieza a perder el diseño, empieza a levantarse de un lado, a levantarse del otro, el vinil textil, y casi siempre se debe a que no estamos trabajando con productos de calidad. Hay de todo en el mercado, hay productos buenos y hay productos que no lo son tanto. Entonces vamos a trabajar con productos buenos. Y si, por ejemplo, ya no hay en el mercado productos buenos porque se agotaron, vamos a tratar de conseguir los productos que sean como que entre dos, ¿sí? Como que si lo llevamos del 1 al 10, la calidad del producto, y los que son una numeración de 10 ya no hay, o sea, se agotaron, pues vamos a tratar de conseguir un 8, un 7, un 6. No vamos, porque es más económico, a conseguir el 3 o la calidad 4, etcétera. No hagan eso, que le hace muy mal a su negocio. Yo, por ejemplo, trabajé una vez, para contarle esta pequeña anécdota, en un colegio, y ese colegio mandó a hacer una prepromoción. Para las personas que no saben, dependiendo del país en el que vivan, la prepromoción es cuando están en tercero de bachiller, bien en la secundaria. Entonces, hacen un tipo de recolecta, ¿sí? Como para recolectar dinero para pasar al último nivel, que es el cuarto de bachiller. Y entonces, ahí en tercero hacen una prepromoción y se hacen camisetas y hacen muchas actividades, hacen kermés, etcétera. Entonces, yo recuerdo que en el 2015 por ahí, yo le hice una prepromoción, le personalicé unas camisetas con un diseño frontal, trasero y también los nombres de cada estudiante en la manga de la camiseta, y todavía la tienen. Sé que todavía la tienen porque el colegio quedaba muy cerca de casa y algunas de esas personas que estaban en ese colegio eran vecinos míos antes de que yo me mudara a donde vivo actualmente. Pero sé que la tienen porque las he visto, la usan. Entonces eso es muy agradable, eso es muy agradable. El trabajo quedó bien hecho, se trabajó con materiales de calidad y ahí están los clientes contentos. Y también, como eso fue para una prepromoción, les queda de recuerdo la camiseta, ¿sí? Entonces, luego el tema de las tazas. Recuerden que hay tazas para sublimar de diferente calidad. Esto no muchas personas lo saben, por eso es que ustedes ven que cuando ustedes están sublimando las tazas se pueden craquear cuando la tienen metida dentro de la plancha térmica, o ustedes también podrán observar que se les crea un tipo de efecto fantasma una vez que ya han finalizado la sublimación, o también ustedes verán que la taza tiene grumos. Si la miran detalladamente tiene grumos, y esos grumos suelen ser transparentes, pues eso es el polímero que se lo han echado de una manera incorrecta, goteó un poquito, pero secó en el proceso y quedó esa gotita ahí, ese grumo, ¿ok? Entonces esas son tazas que no pasaron por ningún estándar, eso lo fabricaron, lo tiraron así al mercado como salió, ¿ok? Y te lo están vendiendo a ti como una taza buena, a un precio de una taza buena. Luego tenemos las camisetas. Recuerda, trabaja con camisetas. Siempre hay, dependiendo del país en el que vivas, siempre hay como marcas que están ya definidas como marcas de buena calidad, de camisetas lisas, para nosotros, por ejemplo, personalizarlas. Pero también tenemos camisetas, o sea, tenemos empresas que sabemos que venden camisetas más o menos, y tenemos otras empresas que venden camisetas de muy baja calidad, que serían como que la última opción. Son camisetas tan raras y es una tela que se va a achicar cuando el cliente se la ponga, lo cual es un problemazo, porque mira, si por ejemplo un cliente te dijo que es medium y tú le hiciste una camiseta medium pero se la hiciste de mala calidad, pues ese cliente la primera vez que se ponga la camiseta le va a servir, pero tan pronto la lave ya no le va a servir porque la camiseta se achica, se pone chiquita. Eso es camisetas de baja calidad, tela de baja calidad. No hagas eso, no. Luego tenemos por último las cartulinas, que como decía anteriormente, no es que hayan de buena calidad o de baja calidad, sino que
tenemos que entender cuál es la cartulina adecuada dependiendo de lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos hacer son flores 3D con cartulinas, pues ahí nosotros podemos comprar hasta papel construcción o cartulinas super escolares, como le llaman, que son cartulinas de 60 libras, más o menos tienen unos 120, 130 gramos, más o menos. Pero si ya vamos a trabajar con un K-Topper, con una letra 3D o con la cajita para un cumpleaños, pues ahí trabajamos no con 130 gramos, imposible, tenemos que trabajar con casi 300 gramos, 250 gramos está muy bien, 280 gramos está muy bien, si llevamos eso a libras serían 80 libras, 100 libras, 105, 110 libras. Bien, entonces nada, espero que este podcast les haya servido de algo. Tenemos visitas para el episodio que viene. El episodio anterior, que fue el episodio número 5, en el cual yo les di mis 5 recomendaciones para crafter. Ese episodio fue muy aplaudido en las redes sociales. Los estudiantes que están inscritos en las clases online me escribieron y me dijeron: wow, Antonio, eso estuvo genial. Entonces yo me siento muy grato de que se esté aportando con esto de los podcasts, porque si yo, por ejemplo, hago un video tutorial, tal vez tú no lo puedas ver porque estás trabajando, pero los podcasts van bien porque mientras tú haces tus proyectos de craft, tú puedes ir ahí escuchándolo a tu tiempo, a tu ritmo, en cualquier momento. Entonces nada, mi nombre es Antonio Molina. Yo muy agradecido de aportar cada día. Nos vemos, ya vamos por el episodio número 6. Wow, nos vemos pronto en el episodio número 7. Nos vemos pronto.